Buenas noches. Damos inicio a la sesión pública de resolución convocada para hoy 29 de mayo de 2021. Por favor, señor secretario, verifique el quórum y dé cuenta con el orden del día. Con su autorización, magistrado presidente, buenas noches a todas y a todos. Se encuentran enlazados vía plataforma digital a la magistrada y los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala, por lo que certifico que existe quórum para llevar a cabo válidamente la presente sesión. En cuanto al orden del día propuesto para esta, se integra con los siguientes puntos. 1. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. 2. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TET-JDC-035-20 y acumulado. 3. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TET-JE-056-2021. 4. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TET-JE-068-2021. 5. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo plenario del expediente número TET-PES-069-2021. 6. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TET-JE-071-2021. Y 7. Puesta a consideración y en su caso aprobación del proyecto de resolución del expediente número TET-PES-071-2021. Son los asuntos que se encuentran enlistados para esta sesión. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. A nuestra consideración, el orden del día propuesto. Si no hay ninguna intervención al respecto, por favor, señor secretario, sométalo a votación. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y magistrados, si están de acuerdo con aprobar el orden del día propuesto para esta sesión, les solicito a ustedes lo manifiesten levantando su mano. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el orden del día que fue propuesto para esta sesión ha sido aprobado por unanimidad. Gracias. El primero de los asuntos propuestos para resolución en esta sesión corresponde a la primera ponencia a cargo de su servidor, por lo que le pido a la maestra Rocío Vega-Tlach nos dé cuenta con el proyecto. Buenas noches. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio TET-JDC 035-2021 y acumulado en los siguientes términos. La ponencia a cargo propone lo siguiente: reencauzar el asunto general a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Acumular el juicio TET-JDC 001-2021 al expediente TET-JC 35-2020 por ser el primero en su recepción. Ahora bien, respecto del cuarto agravio titulado Retiro del concepto para gestionar apoyos en favor del barrio de Santa Cruz Progreso, se propone sobreseer en el presente asunto respecto de la omisión referida en el presente apartado, a causa del cambio de criterio por parte de la Sala Superior. Lo anterior, debido a que este órgano jurisdiccional electoral considera que debe tomarse en cuenta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver los juicios de la ciudadanía sub-JS 131-2020 y sub-JS 145-2020 en sesión no presencial el pasado 8 de julio de 2020, en una nueva reflexión estableció que a partir de esa fecha, las controversias relacionadas con los recursos que le corresponden a las comunidades ya no podían ser analizadas por las autoridades jurisdiccionales electorales, ya que estas estaban estrechamente relacionadas con cuestiones presupuestales, hacendarias o fiscales y por tanto escapan de la competencia de los tribunales electorales. De esta manera, estas cuestiones deben ventilarse ante un órgano jurisdiccional competente, en congruencia con el derecho humano al acceso a la justicia y por tanto se propone dejar a salvo los derechos de la parte actora para que lo hagan valer en la vía y forma en que corresponda. En consideración del primer agravio denominado la ilegalidad de las asambleas vecinales de 13 de septiembre y de 18 de octubre, ambas de 2021, se propone declarar el agravio fundado, debido a no existir un acto legal con el que se haya revocado el cargo del delegado del barrio de Santa Cruz Progreso del municipio de La Magdalena Tlatelulco, que ostenta Jorge Meléndez Plum, que es el que sigue siendo válido.
lo que trae como consecuencia que la revocación de Jorge Meléndez Pluma del cargo del delegado del barrio de Santa Cruz Progreso, que se aprecia dentro del acta de 13 de septiembre de 2020, la elección de Armando Pedraza Meléndez como nuevo delegado de citado barrio, que se consigna dentro del acta de 18 de octubre de 2020 y la toma de protesta de la misma fecha deben considerarse como actos nulos, por lo que es de ordenarse la reincorporación de Jorge Meléndez Pluma al cargo que legalmente ostenta. En relación con el segundo agravio denominado el arbitrio e ilegal desconocimiento de Jorge Meléndez Pluma como delegado del barrio Santa Cruz Progreso del municipio de la Magdalena Tlatelulco por parte de las autoridades responsables, a pesar de haber sido electo por el periodo de 3 años, el cual comenzó el 15 de enero del 2019 y fenece el 14 de enero de 2022, y en consecuencia el reconocimiento de Armando Pedraza Meléndez como delegado del barrio Santa Cruz Progreso por parte de la citada autoridad responsable, se propone declarar infundado debido a que el ayuntamiento no tuvo mayor intervención en lo que se estudia y al mismo solo se le reconoció como representante en calidad de delegado a Armando Pedraza Meléndez. Respecto del tercer agravio denominado omisión por parte de la presidencia municipal y del tesorero municipal respecto de la entrega de las remuneraciones a Jorge Meléndez Pluma y en consecuencia la vulneración de su derecho político electoral a ser votado en su vertiente de ejercicio al cargo, respecto de la primera y segunda quincena de septiembre de 2020, la primera y segunda quincena de octubre de 2020 y las que se sigan generando, y en consecuencia abuso de funciones y responsabilidad administrativa por parte de la autoridad responsable, se propone considerar infundado el agravio debido a que este órgano jurisdiccional electoral verificó que a Jorge Meléndez Pluma se le ha entregado el pago de cada una de las quincenas de 2020, esto a partir de cada uno de los comprobantes que fueron presentados por la autoridad responsable para justificar la entrega de las remuneraciones a Jorge Meléndez Pluma de su carácter de delegado del barrio de Santa Cruz Progreso. En relación con el quinto agravio denominado omisión de convocar a Jorge Meléndez Pluma a sesión de cabildo que se han llevado a cabo tanto presencial como vía remota, se propone declarar infundado el agravio, debido a que la ley municipal no señala que los delegados tengan la facultad y obligación de acudir a las sesiones de cabildo con voz y voto. Por lo tanto, es nula la obligación por parte de la autoridad responsable de convocar a las o los delegados de sesiones de cabildo. Respecto del sexto agravio denominado la omisión de la gratificación de fin de año 2020, se propone declarar infundado el agravio debido a que del estudio de las circunstancias que integra el juicio que nos ocupa se verifica que le fue entregado al actor el concepto de gratificación de fin de año del ejercicio fiscal 2020. En relación con el séptimo agravio denominado la violación al derecho de participar de los ciudadanos que promueven el juicio TJS 001-2021 en las elecciones por usos y costumbres que se deberían llevar a cabo para la elección del nuevo delegado, esto en razón a que no se les permitió votar como integrantes del barrio de Santa Cruz Progreso con el objetivo de emitir su sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que en consecuencia considerársele violenta el principio de universalidad de sufragio, se propone declarar fundado el mismo, debido a que de la remisión de las convocatorias se realizó mucho tiempo después del inicio de la instrucción y a partir de un requerimiento relacionado por este órgano jurisdiccional electoral, es decir, que de manera espontánea no se remitió junto con las demás documentaciones, por lo que no existe certeza de que la convocatoria haya sido difundida de manera efectiva a todos los habitantes del barrio de Santa Cruz Progreso. Respecto del octavo agravio denominado la invasión de competencia por parte del presidente municipal, el secretario del ayuntamiento y 2 personas regidoras, todos del ayuntamiento de la Magdalena Tlatelulco, en la renovación de delegados del barrio de Santa Cruz Progreso puesto que no están legitimados para realizar, se propone declarar infundado el agravio, debido a que no se acredita que los denunciados participaron en la organización de la destitución de Jorge Meléndez Pluma, sino que solo firmaron diversos actos mismos, que por su naturaleza se puede verificar que son actos para dar fe de los acontecimientos. Es la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Gracias, maestra Rocío. A nuestra consideración, el proyecto de cuenta. Si no hay ninguna participación al respecto, somete a la votación, por favor, señor secretario. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Uchitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. Señor secretario, tomando en consideración que ese asunto correspondió en un inicio a la segunda ponencia a mi cargo, ratifico el voto que propuse
oportunidad. Perdón, magistrado, se perdió un poco la señal, el sentido de su voto. Tomando en consideración que ese asunto fue conocido por la ponencia a mi cargo, ratifico el voto, ratifico mi sentencia que emití en ese asunto. Es un voto en contra, ¿verdad? Así es. Gracias, magistrado. Magistrado José Lumbreras García, solicito a usted, magistrado presidente, solicito a usted el sentido de su voto respecto del proyecto propuesto. A favor. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, el proyecto propuesto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Miguel, tal cual lo ha manifestado. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. En el expediente hasta ahora ATET AG 035/2020 se resuelve. Primero se reencausa el expediente TET AG 035/2020 a TET JDC 035/2020 y se acumula el juicio TET JDC 01/2021 al TET JDC 35/2020. Segundo, se declara el desechamiento por improcedencia del juicio TET-JDC 001/2021 respecto de Irene Escobar Onofre, Petra Escobar Mendieta y Sofía Zamora Padilla, en consideración a lo que se propone en el considerando número 5. Tercero, se sobresee respecto del reclamo relativo a las participaciones para la comunidad solicitadas en términos del considerando 6º, y en consecuencia se dejan a salvo los derechos de la parte actora para que los haga valer en su agravio en la vía y forma que corresponda. Cuarto, es nula la revocación de Jorge Meléndez Pluma del cargo de delegado del barrio de Santa Cruz Progreso de 13 de septiembre de 2020, así como la elección de Armando Pedraza Meléndez como nuevo delegado del citado barrio de fecha 18 de octubre de 2020 y los actos consecutivos a esta, por lo que es de ordenarse la reincorporación de Jorge Meléndez Pluma al cargo referido, de acuerdo con el considerando 6º, y en consecuencia se ordena proceder como se indica en el considerando 7º. Quinto, no se acreditaron las omisiones por parte del presidente municipal y del tesorero, ni la invasión de competencia por parte de los referidos servidores públicos y de 2 personas regidoras, todos del Ayuntamiento de la Magdalena Tlatelulco, de acuerdo con el considerando 6º. Continuamos con el desahogo del orden del día. Los siguientes asuntos listados a resolver corresponden a la segunda ponencia, por lo que el magistrado Miguel Navas Ochiteotzi le pido indique sobre la cuenta de los mismos. Con todo gusto, presidente, magistrada, compañeros que nos acompañan del Pleno. Toda vez que los siguientes asuntos corresponden en efecto a esta segunda ponencia, ruego por favor a la abogada Marlene Conde de cuenta de ello. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral identificado con la clave TED-JE-56/2021, promovido por el representante suplente del partido político Morena, en contra del acuerdo ITE-CG-181/2021, que aprueba el registro de candidaturas para la elección de integrantes de ayuntamientos presentados por el partido político PRI para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, reservado mediante acuerdo ITE-CG 141/2021, en la parte relativa a la aprobación del registro del ciudadano Juan Carlos Cocoletzia Colsi como candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Contla de Juan Coamatzi, Tlaxcala, ante la omisión de presentar sus informes de gastos de precampaña. Previo al estudio de fondo, se advierte que el actor en su demanda realiza denuncia en contra de Juan Carlos Cocoletzia Colsi por presuntas violaciones a la normativa electoral que pudieran encuadrar en la realización de actos anticipados de campaña. Por lo tanto, resulta improcedente hacer un pronunciamiento de fondo. En ese sentido, se propone dejar a salvo los derechos de la parte denunciante en la parte relativa de la demanda. Con relación al fondo del asunto, se propone declarar infundados los agravios hechos valer al razonarse en el proyecto que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral
con fecha 25 de marzo del año en curso, emitió la resolución INE/CG 302/2021, por el cual determinó que, derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña, el Partido Revolucionario Institucional no se encontraba sujeto a alguna sanción, ello al ser una de sus facultades conocer de las infracciones, en su caso de imponer las sanciones administrativas por las violaciones o infracciones a la normativa en materia de fiscalización en las cuales incurran los sujetos obligados, entre ellos los precandidatos y partidos políticos que los postulan. Por tanto, no le asiste la razón al impetrante al manifestar que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones debió negar el registro al ciudadano Juan Carlos Cocolexia Colsi como candidato a presidente municipal del Ayuntamiento de Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala, toda vez que la autoridad facultada para realizar la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña se ha pronunciado con relación a los sujetos obligados del Partido Revolucionario Institucional y no encontró infracciones que ameritaran sanción alguna. En consecuencia, la autoridad responsable actuó conforme a derecho al registrar la candidatura de mérito. En relación al sobrenombre utilizado por el C. Juan Carlos Cocolexia Colsi como candidato a presidente municipal, denominado El Gatillero, se razona que el uso de los sobrenombres se encuentra previsto en el Manual para el Registro de Candidaturas aprobado mediante acuerdo IT-CG 43-2021, asimismo que mediante acuerdo IT-CG 213/2021, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la inclusión de sobrenombres de candidaturas a la gubernatura, diputaciones locales, integrantes de ayuntamientos y titulares a presidencias de comunidad, entre los cuales se aprobó al C. Juan Carlos Cocolexia Colsi la inclusión del sobrenombre de El Gatillero, y con relación a los argumentos que realiza el actor respecto al significado del sobrenombre e impacto con los electores, son solo apreciaciones subjetivas sin sustento alguno, a partir del cual la autoridad responsable no se encuentra facultada para cancelar o negar un registro atendiendo al significado de un sobrenombre, al no transgredir con ello alguna norma electoral al respecto, sino que la complementa para efectos electorales. En mérito de lo anterior, se propone declarar infundados los agravios hechos valer por el actor y en consecuencia se confirma el registro controvertido. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral 68/2021, promovido por Manuel Vázquez Conchas en su carácter de representante suplente del partido político Morena, en contra de la resolución IT-CG 187/2021, en la parte relativa en la que se aprueba el registro de Serafín Ortiz Ortiz como candidato propietario a presidente municipal de Tlaxcala por el partido político PAC, ante el incumplimiento de la obligación en materia de fiscalización al no presentar informes de precampaña. Por lo que del análisis que se realiza a las constancias, se debe precisar que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral quien tiene la facultad de conocer de las infracciones derivadas del incumplimiento a la obligación de los partidos políticos de rendir informes de gastos y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan por las infracciones a las normas electorales en materia de fiscalización. En el caso en concreto, como se mencionó, el impetrante manifiesta que la autoridad responsable debió negar el registro al ciudadano Serafín Ortiz Ortiz, pues afirma que éste no presentó su informe de precampaña cuando se encontraba obligado a hacerlo. En ese orden de ideas, el Consejo General del INE, al aprobar el dictamen consolidado en su facultad de conocer de las infracciones y, en su caso, de imponer las sanciones administrativas por las violaciones o infracciones a la normativa en materia de fiscalización, en las cuales incurrían los sujetos obligados, determinó que, derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña, el partido Alianza Ciudadana no se encontraba sujeto a sanción alguna. En ese tenor, no le asiste la razón al impetrante al manifestar que el Instituto Local Electoral debió negar el registro al ciudadano Serafín Ortiz Ortiz como candidato titular a la presidencia municipal de Tlaxcala, toda vez que la autoridad facultada para realizar la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña
se ha pronunciado al respecto. Y al no haber encontrado infracciones que ameritaran sanción alguna, es que la autoridad responsable actuó conforme a derecho al registrar la candidatura señalada. Dado lo anterior, la consulta propone declarar infundado el agravio único hecho valer por el actor y lo procedente es confirmar el registro del ciudadano Serafín Ortiz Ortiz como candidato titular a la presidencia municipal de Tlaxcala por el partido Alianza Ciudadana. Enseguida doy cuenta con el acuerdo plenario relativo al expediente identificado como TED-PES-69/2021, promovido por Enrique Zempoalteca Mejía en su carácter de representante propietario del PRI, en contra de la ciudadana Lorena Cuellar Cisneros y Marta Guerrero Sánchez por la probable comisión de actos anticipados de campaña mediante la difusión ilegal de propaganda electoral y el uso indebido de recursos públicos implementados para beneficiar a la candidata a la gubernatura, así como la responsabilidad por culpa invigilando de los partidos políticos que integran la coalición Juntos Haremos Historia en Tlaxcala, mismo en el que se propone lo siguiente. En principio, es importante señalar que respecto a la infracción atribuida a la senadora Marta Guerrero Sánchez, consistente en la probable comisión de uso indebido de recursos públicos, en razón de que asistió a un evento proselitista y toda vez que la ya referida ostenta el cargo de legisladora federal, considerando que la asistencia de servidores públicos en días hábiles a actos de proselitismo político electoral puede traducirse en el ejercicio indebido de la función pública equiparable al uso indebido de recursos públicos. En ese tenor, derivado del análisis a todas y cada una de las constancias que integran el presente expediente, resulta evidente que si bien la autoridad instructora conoció de dicha infracción desde el momento en que se presentó de la denuncia, esta no ordenó diligencia alguna encaminada a esclarecer la posible infracción atribuida a la denunciada Marta Guerrero Sánchez, lo cual origina irregularidades en la sustanciación del procedimiento. De ahí que es necesario investigar si la presencia de la senadora en dicho evento político pudo constituir una infracción a la normativa electoral, resultando indispensable que la autoridad sustanciadora realice las diligencias que permitan determinar sobre la existencia o inexistencia del hecho que es objeto de la denuncia, para efecto de que este órgano jurisdiccional realice un pronunciamiento respetando las garantías del debido proceso de todas las partes involucradas. Ello considerando lo sustentado en el artículo 391, párrafo segundo de la LIPET, que establece que cuando el magistrado ponente advierta omisiones o deficiencias en la integración del expediente o en su tramitación, podrá ordenar a la comisión que realice diligencias para mejor proveer, determinando las que deba desahogar toda vez que este tribunal, como órgano resolutor, es el principal sujeto procesal y rector del procedimiento, por lo que tiene el deber jurídico de reparar las irregularidades que se den en la sustanciación antes del dictado de la resolución definitiva y así poder resolver conforme a derecho. Por lo anteriormente expuesto, se propone remitir el expediente en el que se actúa a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para que de manera adecuada realice la sustanciación del presente procedimiento especial sancionador. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio electoral identificado con la clave TED-JE71/2021, promovido por el representante suplente del partido político Morena, en contra del acuerdo IT-181/2021, que aprueba el registro de las candidaturas para la elección de integrantes de ayuntamientos, presentado por el Partido Revolucionario Institucional para el proceso electoral local ordinario 2020-2021, reservada mediante acuerdo IT-CG 144/2021, en la parte relativa en la que se aprueba el registro de la ciudadana Edith Anabel Alvarado Varela como candidata propietaria a presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, postulada por el PRI ante la omisión de presentar sus informes de gastos de precampaña. Previo al estudio de fondo, se propone determinar infundada la causal de improcedencia hecha valer
por los terceros interesados al haber tenido el actor conocimiento del acto reclamado el 5 de mayo e interponer su demanda el 8 siguiente. Por lo tanto, fue presentada de manera oportuna. Con relación al fondo del asunto que se analiza, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con fecha 25 de marzo del año en curso, emitió la resolución INE/CG 302/2021, por el cual determinó que, derivado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña, el Partido Revolucionario Institucional no se encontraba sujeto a sanción alguna, ello al ser una de sus facultades conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones administrativas por las violaciones o infracciones a la normativa en materia de fiscalización, en las cuales incurran los sujetos obligados, entre ellos los precandidatos y partidos políticos que los postulan. No le asiste la razón al impetrante al manifestar que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones debió negar el registro a la ciudadana Edith Anabel Alvarado Varela como candidata propietaria a presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlaxcala, toda vez que la autoridad facultada para realizar la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña, al haberse pronunciado con relación a los sujetos obligados del Partido Revolucionario Institucional y no encontrar infracciones que ameritaran sanción alguna, en consecuencia, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones actuó conforme a derecho al registrar a la candidatura de mérito, por lo que se propone declarar infundado el único agravio hecho valer por el actor y, en consecuencia, confirmar el registro controvertido. Enseguida doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador 71 de este año, instaurado con motivo de la denuncia formulada por el representante propietario del partido político Encuentro Solidario, quien señala la probable comisión de actos anticipados de campaña relacionados con símbolos y emblemas de carácter religioso, atribuidos a Gerardo Jorge Condado y al partido político socialista por la posible culpa invigilando. Al respecto, la consulta estima que en el caso en concreto no está demostrado que el denunciado haya incurrido en la infracción denunciada. Ello dado, de las actuaciones que corren agregadas al expediente, se actualiza la existencia de un perfil de la red social Facebook denominado Dr. Gerardo Jorge y 2 publicaciones. Dicha cuenta de Facebook en la que se señala este contenido no está disponible en este momento. Del análisis al contenido del perfil de Facebook no se acredita el elemento subjetivo que entre otros debe observarse para declarar la existencia de actos anticipados de precampaña o campaña, toda vez que no obra en la misma expresiones que inequívocamente constituyan llamamiento al voto. De la misma manera, como se expone en el proyecto, no se observa la existencia de elementos o símbolos religiosos. Por lo que respecta a las ligas que conducían a las publicaciones de Facebook denunciadas, la autoridad instructora certificó que no se puede apreciar el contenido de las ligas electrónicas, ya que aparece la leyenda: este contenido no está disponible en este momento. En razón a que no existe certidumbre del contenido de las publicaciones aducidas por el actor y la imposibilidad de verificar si las mismas vulneran el principio de equidad en la contienda e infringen la ley electoral, es de concluir que no se acredita que el ciudadano Gerardo Jorge Condado haya realizado un llamado expreso a votar en favor o en contra de alguna candidatura, persona o partido político, ni tampoco se desprende que solicite apoyo para que contienda en algún proceso electoral. Y por último, tampoco se actualiza la utilización de elementos o símbolos religiosos aducidos en la denuncia. En consecuencia, es inexistente la infracción consistente en la realización de actos anticipados de campaña relacionados con elementos o símbolos religiosos atribuida a Gerardo Jorge Condado por la realización de diversas publicaciones en su perfil de la red social Facebook. Finalmente, se precisa que al no haberse acreditado la infracción atribuida al ciudadano Gerardo Jorge Condado, en consecuencia no se acredita responsabilidad por culpa invigilando al partido político socialista. Es la cuenta, magistrados.
Gracias, maestra Marlene. A nuestra consideración los proyectos de cuenta. ¿Alguna intervención en alguno de ellos? Bueno, yo nada más, si no hay alguna otra intervención, quisiera referirme al primero de los que se dio cuenta. Entiendo por la idea que ha generado, la idea general que ha generado, incluso se ha comentado mucho en medios de comunicación sobre la posibilidad de que aparezcan los sobrenombres de personas bueno, desde luego en la propaganda, pero también en la boleta, en la misma boleta electoral. Y concretamente sobre este caso en particular, sobre alguien que solicitó al Instituto Tlaxcalteca de Elecciones incluya como su sobrenombre del gatillero, el gatillero en la boleta. Ya lo escuchamos correctamente de la cuenta. Sobre eso no me parece que no hay posibilidades, no hay ninguna norma que regule precisamente cuáles sobrenombres sí y cuáles no pudieran incluirse en las boletas electorales y desde luego, por supuesto, ser motivo de campañas electorales para la promoción de la persona que se identifique con un sobrenombre determinado. En este caso, lo que se alega en este juicio electoral es precisamente que este sobrenombre pudiera tener alguna connotación negativa, incluso de incitación a la violencia. Eso, como comparto, como lo dice el proyecto, se trata de una cuestión subjetiva. Él debe saber por qué quiere tener ese sobrenombre. Probablemente no sea la connotación que conocemos de manera generalizada respecto de este concepto de gatillero, y en su caso, para los fines electorales, podría incluso ser en perjuicio de la misma persona. Eso ya lo debe tener calculado quien solicitó precisamente la inclusión de este sobrenombre. Pero respecto del juicio electoral en concreto, referir que la pretensión con ello es que se le niegue el registro, ¿no? como candidato. Diferente sería, y esto sería motivo precisamente de análisis, si la pretensión fuera que se le quite, que no se incluyera en la boleta el sobrenombre del gatillero, porque como se hace el estudio en el proyecto, pues ninguna de las causales para negar el registro es el sobrenombre que la persona haya solicitado que se incluya, ¿no? Bajo este esquema no existen posibilidades para la autoridad, a partir de este solo motivo, el poder desprender las condiciones para ordenar que se le negara el registro. En todo caso, podría ser, pero no es lo solicitado, no es lo pretendido, que se le negara la inclusión del sobrenombre, pero insisto, no es posible estudiarlo de ese sentido, porque no es precisamente lo que se pretende, lo que se propone en el mismo. Es el comentario, no sé si hubiese algún otro. Si no hay algún otro comentario, por favor, señor secretario, someta a votación los proyectos de cuenta. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrada Claudia Salvador Ángel, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias, magistrada. Magistrado Miguel Navas Ochitiotzi, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. A favor. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, licenciado José Lumbreras García, solicito a usted el sentido de su voto respecto de los proyectos propuestos. También a favor. Gracias, magistrada y magistrados. Señor presidente, los proyectos propuestos se han aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario.
Siendo así, en el expediente TET-JE 056/2021, se resuelve, primero, se dejan a salvo los derechos del promovente en términos del apartado cuarto de esta sentencia. Segundo, se determinan infundados los agravios hechos valer en los términos que se exponen en esta sentencia. Tercero, se confirma el acuerdo ITCG 181/2021 en lo que fue materia de impugnación. En el expediente TET-JE 068/2021 se resuelve único, se confirma el acuerdo ITCG 187/2021 en lo que fue materia de impugnación. En el TET-PS 069/2021 se acuerda, primero, por las razones expuestas en el considerando cuarto del presente acuerdo, se declara que el procedimiento especial sancionador CQD/PE/PRI PRI/CG 067/2021 no se encuentra debidamente integrado. Segundo, se ordena a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones realizar los actos indicados en el considerando quinto del presente acuerdo plenario. En el expediente TET-JE 071/2021 se resuelve único, se declara infundado el agravio hecho valer, en consecuencia se confirma el acuerdo ITCG 181/2021 en lo que fue materia de impugnación. Finalmente, en el expediente TET-PS 071/2021 se resuelve, primero, es inexistente la infracción denunciada. Segundo, no se acredita la responsabilidad por culpa invigilando del Partido Socialista. Son los asuntos que están previstos en el orden del día para resolverse. Se ha agotado el mismo. Si hubiese algún otro asunto que tratar en esta sesión, de no haber ningún otro asunto que tratar, siendo las 22:30 de la fecha antes indicada, damos por concluida la presente sesión pública. Muy buena noche.